Discurso crítico a la logia negra, los falsos gnósticos, el satanismo y la ideología hiperbórea. Apertura, el espejismo de la luz oscura. Quienes se proclaman heraldos de una sabiduría superior, portadores de un conocimiento que trasciende la materia y eleva al espíritu, deberían, por definición, encarnar la responsabilidad que semejante pretensión conlleva. Sin embargo, cuando observamos con atención los círculos que orbitan alrededor de la llamada logia negra, los grupos de falsos gnósticos, las cofradías satanistas y las vertientes hiperbóreas de la ideología esotérica, lo que encontramos no es sabiduría, sino su simulacro. Lo que descubrimos no es una ascensión hacia la luz, sino una caída envuelta en la retórica de la liberación. Este discurso se dirige a desenmascarar esa caída, a desarmar los mecanismos de engaño que operan en el interior de estas doctrinas, y a mostrar por qué paradójicamente, quienes dicen rebelarse contra el demiurgo terminan siendo sus servidores más fieles. No se trata aquí de una crítica superficial desde el exterior, desde la ignorancia o el prejuicio religioso convencional. Se trata de una crítica desde dentro de la propia lógica gnóstica, desde la coherencia filosófica que estos grupos dicen defender y que, sin embargo, violan sistemáticamente. Porque si el gnóstico auténtico busca el regreso al pleroma, la superación de la materia y la liberación del espíritu, entonces todo camino que refuerce el ego, que exalte la voluntad de poder, que divinice la violencia o que segregue a la humanidad en razas superiores e inferiores, no puede ser sino una trampa del propio demiurgo. Y eso es exactamente lo que la logia negra, los falsos gnósticos, el satanismo y el hiperborealismo ofrecen, la trampa disfrazada de salida. La logia negra, la osmosis del abismo. El concepto de logia negra no es una mera etiqueta para agrupar prácticas oscuras dispersas, designa una estructura de inversión sistemática de los valores gnósticos auténticos. Allí donde el gnosticismo genuino propone el desapego del mundo material como vía de liberación, la logia negra propone una inmersión más profunda en la materia bajo la apariencia de dominarla. Su lógica es la de la osmosis inversa, no se trata de filtrar la impureza para retener la esencia, sino de filtrar la esencia para retener la impureza. El adepto de la logia negra cree que al sumergirse en las fuerzas oscuras las controla, pero en realidad es absorbido por ellas, transformado en un canal a través del cual la entropía se amplifica. Los rituales de la logia negra operan bajo una premisa fundamentalmente falaz, la idea de que el conocimiento de las fuerzas oscuras otorga poder sobre ellas. Esta premisa ignora que en la cosmología gnóstica, el mundo material es ya la creación del demiurgo, y que las fuerzas oscuras no son entidades independientes sino emanaciones de la propia estructura carcelaria. Conocer los mecanismos de la prisión no equivale a poseer las llaves, puede equivaler, muy al contrario, a una familiaridad tan profunda con los muros que el prisionero deja de desear la salida. La logia negra convierte el estudio del encierro en un fin en sí mismo, y en ese gesto traiciona la aspiración gnóstica original. Lo más perverso de esta dinámica es su capacidad de autojustificación. El adepto de la logia negra se percibe a sí mismo como un rebelde, como alguien que ha osado mirar al abismo y no ha retrocedido. Pero la mirada al abismo, si no va acompañada de la voluntad de trascenderlo, no es valentía, es fascinación. Y la fascinación es precisamente el mecanismo mediante el cual el demiurgo atrapa a quienes creen haberlo visto a través. El mito de que quien conoce el mal lo domina es en sí mismo, una de las trampas más sofisticadas del arquitecto de la prisión, convierte la sumisión en experiencia iniciática, la servidumbre en conocimiento secreto. Los falsos gnósticos, servidores inconscientes del demiurgo. El gnosticismo auténtico tal como lo atestiguan los textos de Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan o el Tratado Tripartito, no es una doctrina de poder sino de desvelamiento. Su objetivo no es dominar el mundo material sino comprender su naturaleza ilusoria y liberarse de ella. El gnóstico auténtico no busca gobernar las fuerzas del cosmos, busca reconocer que el cosmos mismo, tal como lo perciben los sentidos, es una construcción defectuosa, un simulacro creado por una deidad inferior que elige identificarse como el único Dios. Esta comprensión no genera arrogancia sino compasión. El gnóstico sabe que todos los seres humanos son fragmentos de la luz divina atrapados en la materia, y su labor es la de despertar, no la de dominar. Los falsos gnósticos, en cambio, instrumentalizan el conocimiento gnóstico como un recurso de poder. Adoptan la terminología, la simbología y las estructuras jerárquicas del gnosticismo, pero vacían su contenido ético y existencial. Hablan de eones y arcontes, de Sofía y el demiurgo, de la chispa divina y el pleroma, pero lo hacen desde una posición que refuerza exactamente lo que el gnosticismo denuncia,
la identificación con el ego, la voluntad de dominio, la separación entre iniciados y profanos. En la práctica, el falso gnóstico construye un sistema cerrado de élite espiritual que replica, en miniatura, la estructura del propio cosmos demiúrgico, una jerarquía de seres superiores que gobiernan sobre inferiores, un conocimiento reservado que otorga estatus, y una dinámica de exclusión que alimenta el sentido de superioridad del iniciado. La ironía suprema es que esta estructura es exactamente la que el demiurgo ha diseñado para mantener atrapados a los seres humanos. El falso gnóstico, al reproducir la lógica del encierro dentro de su propio camino supuestamente liberador, se convierte en el servidor más eficiente del sistema que dice combatir. No lo sirve por convicción sino por ignorancia, no por lealtad sino por incoherencia. Y esta incoherencia no es accidental, es estructural. Todo sistema que prometa la liberación mediante el reforzamiento del ego, la exclusión del otro y la acumulación de poder secreto está, por definición, operando dentro de la lógica demiúrgica, no contra ella. El falso gnóstico dirá que posee el conocimiento verdadero, que los demás duermen, que él ha despertado. Pero este despertar es un espejismo, ha cambiado una forma de sueño por otra, un consenso por una secta, una prisión visible por una invisible. El verdadero despertar gnóstico no produce arrogancia sino humildad, no genera separación sino conexión, no erige muros sino los disuelve. Y es precisamente esta capacidad de disolver los muros lo que el demiurgo no puede tolerar, porque los muros son su obra, su sustento, su razón de ser. El satanismo, la rebeldía que refuerza el sistema. El satanismo, en sus diversas expresiones, se presenta como la negación radical del orden religioso establecido, como el gesto supremo de rebeldía contra una deidad tiránica. Ya sea en su variante lavellana, que eleva el ego y el hedonismo a categoría filosófica, o en sus formas esotéricas más oscuras, que invocan entidades y practican rituales transgresores, el satanismo comparte una premisa fundamental, la identificación con el principio de oposición. Satán, en cualquiera de sus formulaciones, es el adversario, el que se enfrenta al orden impuesto. Y esta posición de adversario parece, a primera vista, compatible con la postura gnóstica de rechazo al demiurgo. Sin embargo, la oposición al demiurgo desde dentro de su propio marco conceptual no es liberación sino reafirmación. Cuando el satanista se define en contra de Dios, está reconociendo a ese Dios como el centro del universo simbólico, como el punto de referencia ineludible. Su rebeldía es reactiva, no creativa, depende enteramente de aquello que niega. Sin el Dios contra el cual rebelarse, el satanista pierde su identidad, su razón de ser. Esto significa que el satanismo no puede existir sin el sistema que dice combatir. Es un parásito simbólico, una sombra que necesita la luz para definirse. Y en esa dependencia radica su servidumbre más profunda. Desde la perspectiva gnóstica, el demiurgo no necesita que lo adoren, necesita que lo reconozcan como el marco de referencia último. Tanto el creyente devoto como el satanista convencido operan dentro de ese marco. Uno lo acepta, el otro lo niega, pero ambos lo legitiman al hacerlo centro de su universo. El gnóstico auténtico, en cambio, no se opone al demiurgo desde dentro de su lógica, sino que lo trasciende al reconocer que no es más que una deidad inferior, un artífice incompetente cuya creación es defectuosa. No hay rebeldía contra el demiurgo en el gnosticismo, hay indiferencia iluminada, hay la constatación de que el carcelero no es un dios sino un funcionario cósmico de escasa categoría. El satanismo, al investir al demiurgo de la dignidad del adversario, le otorga precisamente la importancia que el gnóstico le niega. Y al hacerlo, cae en la trampa más sutil de todas, la trampa de la oposición binaria, la dialéctica del amo y el esclavo que el propio demiurgo ha tejido en la trama de su creación. Rebelarse contra el sistema desde dentro del sistema no es destruir el sistema, es reforzarlo al dotarlo de un enemigo que lo define. El satanista, en su afán de negación, se convierte en el complemento necesario del orden que combate, en la cara oculta de la misma moneda que cree estar rompiendo. El hiperborealismo, el racismo disfrazado de espiritualidad. La ideología hiperbórea, tal como la formularon autores como Miguel Serrano y las corrientes esotéricas del nazismo, representa quizá la deformación más grotesca del impulso gnóstico. Partiendo de la premisa de que existe una raza original, los hiperbóreos, portadores de una sabiduría primordial y de una pureza racial que los distingue del resto de la humanidad, esta doctrina construye un sistema de segregación espiritual que contradice todo lo que el gnosticismo auténtico afirma. Porque si el gnosticismo sostiene que la chispa divina habita en todos los seres humanos, sin distinción de raza, pueblo o condición, entonces la idea de que ciertos grupos humanos son espiritualmente superiores por nacimiento es una herejía gnóstica en el sentido más literal del término. El hiperborealismo opera una sustitución devastadora,
reemplaza la noción gnóstica de despertar espiritual, que es un proceso interior accesible a todo ser humano, por la noción de herencia racial, que es un atributo biológico excluyente. En este reemplazo, la espiritualidad deja de ser un camino de transformación personal para convertirse en un certificado de nacimiento. No importa lo que hagas, lo que comprendas, lo que ames, lo que importa es de dónde vienes, qué sangre corre por tus venas, qué linaje te precede. Esta lógica es la antítesis del gnosticismo, y sin embargo se presenta como su forma más elevada, su expresión más pura. Pero el hiperborealismo va aún más lejos en su perversión. No solo segrega a la humanidad entre hiperbóreos y el resto, demoniza al resto, lo convierte en instrumento del demiurgo, en materia sin espíritu, en arcilla sin chispa. Esta demonización del otro no es un accidente doctrinal, es la condición de posibilidad del sistema. Sin un enemigo cósmico contra el cual definirse, la identidad hiperbórea carece de contenido. Y este enemigo cósmico, en la formulación de Serrano y sus seguidores, se encarna históricamente en pueblos concretos, en culturas específicas, en seres humanos de carne y hueso que son reducidos a la categoría de herramientas del mal cósmico. De la metafísica al genocidio, el camino es corto, y el hiperborealismo lo ha recorrido con una velocidad y una determinación que deberían poner en alerta a cualquiera que se tome en serio la búsqueda espiritual. Lo más insidioso del hiperborealismo es su capacidad de presentarse como una forma de resistencia contra el orden mundial, como una tradición perseguida que custodia un conocimiento amenazado. Esta narrativa de persecución y supervivencia le confiere una aura de autenticidad que atrae a quienes buscan respuestas fuera de los marcos convencionales. Pero la resistencia que propone no es contra el orden demiúrgico, es contra la mezcla, contra la disolución de las fronteras, contra todo aquello que amenaza la pureza separatista que constituye su verdadero objeto de culto. En términos gnósticos, el hiperborealismo no busca disolver los muros de la prisión, busca hacerlos más altos, más gruesos, más impenetrables. Y en ese esfuerzo trabaja codo a codo con el demiurgo, cuyo proyecto fundamental es exactamente ese: la perpetuación del encierro, la eternización de la separación. El mecanismo común, la trampa de la inversión. Lo que une a la logia negra, los falsos gnósticos, el satanismo y el hiperborealismo no es un conjunto de creencias compartidas, es una estructura de inversión compartida. Todos estos sistemas operan bajo la misma lógica, toman un elemento del gnosticismo auténtico y lo invierten, convirtiendo la liberación en esclavitud, la trascendencia en inmersión, la compasión en desprecio, la humildad en soberbia. El gnóstico busca disolver el ego, estos sistemas lo refuerzan. El gnóstico busca la unidad con el pleroma, estos sistemas buscan el poder dentro del cosmos. El gnóstico reconoce la chispa divina en todos los seres, estos sistemas la reservan para una élite. Esta inversión no es arbitraria, sigue un patrón preciso que podríamos llamar la trampa de la segunda prisión. La primera prisión es el mundo material, la creación del demiurgo, el cosmos de la separación y el sufrimiento. La segunda prisión es el sistema esotérico que promete la salida de la primera pero que en realidad conduce a un encierro más profundo, más difícil de percibir y por tanto, más difícil de abandonar. El prisionero que ignora su condición tiene, al menos, la posibilidad de despertar a ella, el prisionero que cree haber sido liberado mientras sigue encerrado ha perdido incluso esa posibilidad. La segunda prisión opera mediante tres mecanismos fundamentales. Primero, la seducción del secreto, la promesa de que existe un conocimiento oculto que, una vez adquirido, transformará la realidad del adepto. Este conocimiento se presenta como algo que distingue al poseedor del resto de la humanidad, alimentando el ego y la sensación de superioridad. Segundo, la dinámica de la iniciación, la estructura escalonada en la que el adepto avanza a través de grados, cada uno de los cuales le revela un nuevo nivel de verdad y le compromete más profundamente con el sistema. Esta estructura genera una inversión de tiempo y energía que hace cada vez más costoso abandonar el camino, incluso cuando se perciben sus fallos. Tercero, la demonización del exterior, la convicción de que quienes no comparten el conocimiento secreto están dormidos, perdidos o peor aún, son agentes activos del enemigo cósmico. Esta demonización aísla al adepto, corta sus puentes con el mundo exterior y lo hace dependiente del grupo para su identidad y su sentido de pertenencia. Estos tres mecanismos refuerzan exactamente la estructura que el gnóstico auténtico busca disolver: el ego, la jerarquía y la separación. Y lo hacen de un modo que resulta casi indetectable para quien se encuentra dentro del sistema, porque cada paso del camino se experimenta como una profundización del conocimiento, un avance hacia la verdad, un acercamiento a la liberación.
Solo desde fuera o desde una posición de verdadera lucidez gnóstica, puede percibirse que el camino no conduce hacia afuera de la prisión sino hacia su núcleo, hacia el lugar donde los muros son más gruesos y la oscuridad más densa. Hacia una auténtica comprensión gnóstica. La crítica a estos sistemas no buscaría reemplazar una forma de esclavitud por otra, ni sustituir un dogma por un contradogma. Buscaría, más bien, recuperarla. Dimensión auténticamente liberadora del impulso gnóstico, aquella que no necesita secretos, ni jerarquías, ni enemigos cósmicos para operar. El gnosticismo auténtico no es un club exclusivo ni una sociedad secreta, es una actitud ante la existencia, una disposición a cuestionar la realidad dada, a buscar más allá de las apariencias, a no conformarse con las explicaciones que el mundo material ofrece. Esta actitud no genera superioridad sino responsabilidad. Quien percibe la naturaleza ilusoria del cosmos no se eleva por encima de los demás, se sitúa en una posición de mayor obligación hacia ellos, porque sabe que todos comparten la misma condición de encierro y que la liberación, si es auténtica, no puede ser individual sino colectiva. La chispa divina no habita en una raza ni en una élite, habita en cada ser humano, y su despertar no depende de linajes ni de iniciaciones secretas sino de la capacidad de ver con claridad, de sentir con profundidad y de actuar con compasión. Desenmascarar la logia negra, los falsos gnósticos, el satanismo y el hiperborealismo no es un ejercicio académico ni una polémica ideológica, es una necesidad espiritual. Porque estas doctrinas no son simplemente erróneas, son activamente perjudiciales. Toman la aspiración más noble del ser humano, la de trascender su condición y recuperar su naturaleza divina, y la tuercen hasta convertirla en su opuesto, una justificación del ego, un motor de segregación, un instrumento de servidumbre voluntaria. Y lo hacen con una eficacia que solo puede explicarse si reconocemos que operan, consciente o inconscientemente, en beneficio del mismo principio que dicen combatir. Quien busque la luz no debe temer a la oscuridad, pero sí debe aprender a distinguirla de la oscuridad disfrazada de luz. Y esa distinción, que es el núcleo de la sabiduría gnóstica, no se adquiere mediante rituales ni revelaciones secretas sino mediante la práctica constante del discernimiento, la honestidad consigo mismo y la compasión hacia todos los seres. No hay atajos hacia el pleroma, no hay iniciaciones que reemplacen el trabajo interior, no hay sangre que sustituya al espíritu. La puerta de salida de la prisión no está oculta en un templo secreto ni en un linaje perdido, está en cada momento de lucidez, en cada acto de amor genuino, en cada instante en que reconocemos en el otro la misma chispa que arde en nosotros.